amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Locamente Futboleros. Mi nombre es Lina María Ortiz y en esta oportunidad les traigo el análisis del partido entre Olimpia de Paraguay y Colón de Argentina por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En esta oportunidad el partido resultó 0-0 en la cancha del equipo paraguayo. Antes de comenzar con este análisis, quiero que ustedes vayan comentando en la cajita de abajo qué les pareció este compromiso y cómo vieron a cada uno de los equipos. Pero lo que más me interesa, y es creo que el tema en furor de este compromiso, es saber tanto la opinión de los hinchas de Colón como los hinchas de Olimpia de Paraguay, cómo vieron estas decisiones arbitrales que sin duda cambiaron el trámite del partido y desfavorecieron en gran medida al equipo argentino. Todo váyanlo comentando, yo los voy a estar leyendo, voy a estar reaccionando, comentándoles, porque de eso se trata, de interactuar con ustedes y de hablar sobre lo que más nos gusta, que es el fútbol. Ahora sí nos vamos con este análisis, vamos a empezar como por orden cronológico, así que vamos primero a analizar el primer tiempo de este compromiso en el que Olimpia salió con toda porque era evidente que necesitaba estos 3 puntos para posicionarse mejor en la tabla, esperando clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Así que empezó con toda, empezó controlando el partido y poco a poco Colón empezó a nivelar el compromiso, porque Olimpia salió con tantas ganas que dominaba por momentos. En los primeros 5 o 6 minutos del compromiso se veía mucho mejor que Colón, que hasta el momento estaba como esperando qué propuesta tenía el equipo paraguayo para sí mismo presentar esa contrapropuesta y no dejarse dominar el partido. Así que Colón empezó a nivelar el compromiso y se convirtió en un partido de ida y vuelta. Cada ratico nos íbamos de un arco para otro porque ambos equipos necesitaban los puntos, más Olimpia que Colón porque está un poco mejor en la tabla de posiciones, pero ambos necesitaban sacar un buen resultado. En el trámite del juego del primer tiempo vemos que estos dos equipos se encontraban totalmente descompensados, porque por un lado se veían bien ofensivamente, porque llegaban con facilidades al área del rival, generaban peligro cuando lo hacían y además tenían muy buenas transiciones defensa-ataque de una forma muy rápida que les permitían llegar rápido al arco del rival y generar cierto peligro. Pero por otra parte se veían muy mal defensivamente porque ambos estaban muy alargados en su estructura, lo cual generaba muchos espacios, le daba muchas facilidades al rival para que atacara y manejara muy bien el balón, sobre todo en el medio del campo, porque en el medio del campo era un patio vacío en el que ambos equipos podían jugar como se les diera la gana, porque desapareció totalmente ese filtro que siempre deben tener los equipos en esa zona media, que son esos 2 volantes de contención, de recuperación, que precisamente cumplen esa función de barrera para que no quede tan expuesto en la zona defensiva el equipo. Pero eso desapareció tanto en Colón como en Olimpia de Paraguay. Y nunca hubo disputa en el medio campo porque recuperaba un equipo en su propia área y ya se sabía que llegaba al área del rival porque había muchos espacios. No habían marcas rigurosas, ambos equipos estaban jugando yo creo que con más ganas que fútbol y ese potencial ofensivo que se veía de lado y lado era más era causado precisamente por esa descompensación, esa falta de balance y esa falta de rigurosidad defensiva que tenían cada uno de los equipos. Otra de las características que podemos señalar de este primer tiempo fue la falta de efectividad. Y es que ambos equipos tuvieron opciones bastante claras, pero no lograban resolver, no lograban ser efectivos frente al arco, muchas veces por errores de los ejecutores, de los delanteros, que lanzaban un mal pelotazo, que eran imprecisos o que simplemente remataban de una forma desviada al arco. Pero también hay que señalar que muchos de esta falta de efectividad se debe a los arqueros, que hicieron una gran presentación. Ambos respondieron cuando se les llamó a su labor, estuvieron a la altura de un partido que no era para nada fácil por los equipos que se enfrentaban, por la cancha en la que estaban frente a un público gigante, una hinchada gigante que
llenó este estadio y no era fácil, pero los arqueros respondieron y por eso pues el 0-0 del primer tiempo. Luego llega una acción, una situación que cambia el partido totalmente, y yo digo que lo cambia para mal porque es una acción injusta que a uno le hace como hincha, como espectador, dudar un poco del fútbol y de esa justicia que debe haber en un deporte como este. Y es que en el minuto 38 anulan mal un gol que había hecho Colón, señalando un fuera de lugar que no existía porque estaba totalmente válido, y esto termina totalmente desfavoreciendo a Colón, que por fin había logrado meter el gol en el arco del rival. Por fin, después de un partido tan disputado de ida y vuelta, había logrado romper esa barrera e irse en ventaja con 3 puntos que para ese momento le hubieran servido, y le hubieran también servido para tranquilizar un poco su desempeño en el partido. Sin embargo, pues no se lo dieron, anularon el gol y listo, pasamos la página. En general, en este primer tiempo, Olimpia por momentos no tenía la claridad suficiente, tenía el balón porque lo recuperaba fácilmente debido a las deficiencias de Colón, pero llegaba al último tercio o cuarto de la cancha y no encontraba la forma de llegar al arco del rival, así que se limitaba a lanzar un pelotazo al delantero, que en este caso fue Paiva, pero Paiva nunca logró ganar ninguna de las disputas frente a los defensores de Colón, lo cual le permitía fácilmente a estos defensores recuperar el balón y generar o activar el contraataque, que siempre terminaba encontrando mal parada la defensa de Olimpia, y se veían las grandes deficiencias que tiene el equipo paraguayo en este ámbito. Y por otra parte, en defensa, Olimpia sufrió muchísimo más que Colón, porque se veía totalmente descompensado. Y por el lado de Colón se vio mucho mejor que Olimpia en el primer tiempo, a pesar de que fue un partido muy parejo. Tuvo las aproximaciones más claras por un lado, y por otra parte no sufrió tanto en defensa, pero no porque tuviera grandes virtudes defensivas, sino porque simplemente Olimpia no fue tan efectivo, no fue tan resolutivo ni peligroso en ese último tercio de la cancha. Luego pasamos al segundo tiempo, en el que Olimpia se vio más descompensado que en el primer tiempo. Se veía desconcentrado en defensa e impreciso en ataque, un poco de lo que habíamos visto ya en el primer tiempo, pero mucho peor. La situación del equipo paraguayo se veía mal, mientras que Colón empezó a crecer ofensivamente, porque defensivamente siempre se vio mal, y era más agresivo y llegaba con claridad, pero no lograba ser resolutivo, no definió las grandes oportunidades tan claras que tuvo, porque es que eran muy claras. La demora era que Colón se aproximara al arco de Olimpia y encontraba solo 2 defensores combatiendo el desastre frente a 5 delanteros que posicionaba Olimpia en ataque. Luego llega otra de las situaciones desafortunadas de este partido, y es en el minuto 56, en el que le vuelven a anular un gol a a Colón, que era totalmente válido. Y ahí es cuando uno se pregunta y se cuestiona muchas de las cosas que hay en el fútbol. Y es que yo todavía no entiendo, con todos los avances tecnológicos que ha tenido este deporte, cómo en partidos tan importantes, en torneos tan importantes como lo es la Copa Libertadores, no haya VAR, no se implemente este sistema, sabiendo que es algo muy importante y que minimiza errores de la terna arbitral. Y sí, yo sé que muchas veces hay gente que no confía en el VAR, que no cree en eso, porque muchas veces interviene y termina cometiendo errores, favoreciendo a unos y desventajando a otros, pero este tipo de errores que son fuera de lugar hubieran sido excelentes para que el VAR hubiera tomado la determinación correcta y la historia hubiera sido totalmente diferente, porque Colón iría ganando pues para esa instancia 2-0 y estaría consiguiendo 3 puntos importantísimos que lo hubieran dejado muy bien posicionado en la tabla de posiciones y con una gran ventaja de puntos con respecto a los que tenía detrás. Finalmente eso no pasó, muchos cuestionamientos nos quedan de estas decisiones arbitrales, que no atinaron en una, tenían 2 acciones difíciles, pero que al final no pudieron resolver de una buena manera. Y la verdad yo ni siquiera diría que eran difíciles, porque hay jugadas de fuera de lugar que son milimétricas, que uno dice,
uy, si no se traza la línea, no se determina si es o no fuera de lugar. Pero en esta oportunidad creo que había una buena ventaja, había margen de error para que los árbitros de línea hubieran podido tomar la decisión correcta, porque no fueron acciones milimétricas, había una buena ventaja entre el que habilitaba y el delantero de Colón, pero ni así se logró tomar una buena determinación. Después de esta desafortunada acción, pues ya se sigue el trámite del partido, lo mismo que vimos en todo, Colón un poco mejor, mientras que Olimpia no atinaba nada. La verdad, yo sigo muy poco al equipo paraguayo, pero es de los partidos que peor he visto a Olimpia, por no decir que el peor, porque no, ni defensivamente ni ofensivamente se veía bien. Luego Cáceres empieza a meter cambios que le podrían aportar al equipo mejor manejo del balón, de pronto ser más resolutivos en ataque, metió a González, a Camacho, a Torres, pero nunca logró tener ese equilibrio que necesitaba el partido, porque yo siempre lo he dicho, de nada sirve hacer 5 goles si te van a hacer 6, ¿sí? Porque al final vas a perder, pero el problema de Olimpia no solo era defensivamente, sino también ofensivamente, no lograba tener esa claridad que necesitaba. Mientras que Colón estaba en una gran desventaja debido a las malas decisiones arbitrales y era evidente, anímicamente el equipo ya no se veía bien. Olimpia empezó a ser un poco mejor sin ser totalmente superior, sin solucionar los grandes problemas que se evidenciaron a lo largo del partido, y Colón empezó a bajar un poco el ritmo y a pesar de que tuvo algunas opciones sobre el final del partido, nunca tampoco resolvió esos detalles que le habían impedido aumentar el marcador a pesar de las decisiones arbitrales, y era la falta de definición. Nunca se resolvió eso en el equipo de Colón, y eso también influyó mucho en el trámite del partido. Es de esos partidos que a uno le cuesta analizar, como lo decían en la transmisión, porque ante 2 acciones claras de gol válidas para un equipo que favorecen al rival y desfavorecen totalmente, en este caso a Colón, pues uno qué puede decir ante eso, ¿sí? Porque sin duda era una victoria que hubiera podido conseguir Colón, pero al final no se dio. Hay que replantear muchas cosas en el fútbol, es la única reflexión que puedo dar, sobre todo hablando del sistema de VAR en esta competencia. Pero bueno, es algo que se nos sale de las manos, es una lucha en la que pues el fútbol debe ir evolucionando, debe ir mejorando y minimizando los márgenes de error, pero que al fin y al cabo se nos sale de las manos, y ni siquiera es culpa de Olimpia ni nada, porque pues son decisiones arbitrales. Claramente Olimpia salió favorecido frente a este resultado, porque sumó un punto que lo sigue dejando como último en la tabla, pero que no lo sentencia todavía fuera de esta competencia. Vamos a ver un poco el panorama de estos 2 equipos en Copa Libertadores. En este grupo G, Cerro Porteño sigue siendo el líder con 7 puntos, Colón se queda en la segunda posición con 4 puntos, Peñarol está en la tercera posición con 3 puntos y Olimpia es el último con 2 puntos. Sobre este panorama, yo a Olimpia todavía no lo veo totalmente muerto, porque quedan 3 fechas y todo puede pasar. Claramente le queda muy difícil y tendrá que ganar los 3 partidos que vienen para de pronto aspirar a pasar a la siguiente fase, pero si no es así, aún queda la posibilidad de pasar a Copa Sudamericana, que es como el premio de consolación, pero que sigue siendo un torneo importante que Olimpia, con lo que le he visto en otros partidos, sin contar en lo que pasó hoy, podría tener un buen desempeño. Hay que esperar qué sucede en esta competencia. Espero que les haya gustado este análisis. No olviden darle like a este video, suscribirse a mi canal y nos vemos en una próxima oportunidad de Locamente Futboleros. Como siempre, les mando un gran abrazo y muchas gracias por verme.